Hello everybody. Aquí estamos. Hola a todos. Aquí estamos nuevamente desde Inglaterra contigo para poder unirnos y reflexionar y orar. Hoy tenemos un tema muy específico, como estamos haciendo en estas semanas, tratando temas específicos. Si tú nos estás siguiendo y escuchando sobre todos estos temas, ¿verdad? Hoy tratamos el tema acerca de los sacerdotes versus los pastores. Y para este tema, yo también hice unas preguntas. Y acá a mis amigos, a personas conocidas, y la persona más inmediata a mí es mi esposo, con el cual conversamos acerca de estos temas. Y bueno, los sacerdotes, sabemos, los sacerdotes eran los levitas, ¿verdad? Levitas, ellos original del pueblo de Israel, y específicamente de la tribu de Leví. Ahora los pastores, ¿de dónde son? ¿De qué país son? Específicamente de Israel serán. ¿De dónde? Bueno, eso empezamos con una pregunta, ¿verdad? Y luego decimos una pregunta por ahí que me hicieron. ¿Y cuál fue la función del sacerdote? ¿Y cuál es la función del pastor? ¿Será sacerdote sinónimo de pastor? Bueno, vamos a tratar de responder. Otra pregunta por acá. ¿Realmente los pastores de hoy están pastoreando a las ovejas del Señor? ¿O están pastoreando a sus propias ovejas? Otra pregunta más. ¿La palabra pastor realmente es la palabra correcta con la cual se debe de llamar? ¿O tal vez se le tenga que llamar dirigentes, líderes? Otra pregunta más. ¿Ser pastor es un don o es una profesión? Y por ahí la pregunta que siempre se hace, ¿no? Y nos hacen también a veces, dice, ¿el pastor deberá recibir un salario o deberá recibir una ofrenda? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, hoy en esta noche vamos a tratar de responder, como siempre te repito, vamos a tratar de responder estas preguntas que tal vez tú mismo te las has hecho, te la han hecho o te la estás haciendo en este momento. Bueno, vamos a tratar de responder con la palabra, con el escrito está, así de sencillo, así de veraz. Luego tú también vas a investigar mucho más, ¿verdad? Y bueno, estaremos orando al final también nuevamente por la nueva generación. Sí, la nueva generación. Dios está poniendo en los corazones de esta nueva generación cosas nuevas, porque Dios es un Dios que siempre está haciendo algo nuevo. Siempre nos está dando más y más de Él. Y te voy a compartir una pequeña anécdota que tuve este fin de semana predicando en las calles. Así que esperemos que te unas con nosotros y ya empezamos ahora mismo. Amén. Gracias a Dios estamos en vivo y en directo desde Inglaterra para unirnos contigo. Sí, contigo. Y yo sé que vamos luego a orar también, ¿verdad? Pero antes de empezar, siempre me vuelvo a darles otro saludo. Gracias, Rosy Contreras, desde
México. Gracias por estar con nosotros en esta noche, tarde, tal vez en México, ¿verdad? Y bueno, vamos a orar antes de empezar para que sea el Espíritu Santo guiándonos. Sí, a ti y a mí guiándonos. Siempre necesitamos al Espíritu Santo que sea ahí reconociendo su posición del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este hermoso día. Acá, Señor, viviendo la primavera, en otros lugares otras estaciones, pero en todo tiempo tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Siervos inútiles somos, lo que debemos hacer esto hacemos. Espíritu Santo, guíanos a poder conocer más y más de tu palabra y a entenderla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy vamos a tratar el tema, ahí te puse el tema, sacerdotes versus pastores. Sí, versus pastores. ¿Por qué? Porque sabemos, hemos estado tratando de los temas acerca de los sacerdotes. La semana pasada hemos estado hablando estas 2 últimas semanas acerca de lo que es el templo, ¿verdad? Y quienes trabajaban en el templo, quienes servían en el templo, en la casa de Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se nos habla acerca de la casa de Dios, la casa de Dios. Y bueno, pasando un poco ya al Nuevo Testamento, vemos en el Nuevo Testamento que no se habla de sacerdotes, ¿verdad? Pero también vemos la palabra pastor. Entonces decimos, bueno, asociamos muchas veces estas palabras y decimos, bueno, antes se llamó sacerdote, ahora se tiene que llamar pastor. Antes ellos servían en la casa de Dios, ahora los pastores sirven en la casa de Dios. Y siempre estamos asociando un poco. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Vimos la semana pasada un tema importante también acerca del diezmo, ¿verdad? Y veíamos que esto era parte de un sistema que tenía Israel. Y pues los sacerdotes también eran parte de ese sistema. Ellos estaban ahí para servir a tiempo completo en el templo, en la casa de Dios. Pero cuando ya el templo se destruyó, ya no hay más, entonces no hay sacerdotes, ¿verdad? Entonces eso vemos en el Antiguo Testamento y también parte en el Nuevo Testamento cuando nuestro Mesías, nuestro amado Señor Jesús estuvo aquí. Él había el templo, había los sacerdotes, había dirigentes, había líderes quienes estaban ahí a cargo de esto, de todo el templo y de las sinagogas. Bueno, hoy vamos a específicamente sacerdote versus los pastores. Y la palabra de Dios nos dice en Jeremías acerca de la palabra pastor. Y yo sé que tú lo sabes también este verso probablemente. Dice Jeremías capítulo 23. Dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no la habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, en el verso 1 y 2. Vemos que en Jeremías, en el Antiguo Testamento, apareció esta palabra pastor. Pero ¿cómo? Si había sacerdotes, ¿por qué acá Jeremías está hablando de pastor? ¿No? Nos hacemos otra pregunta más. ¿Por qué? Te repito, los sacerdotes tenían su función de servir en el templo. ¿Qué sucedía en ese tiempo? Porque el profeta Jeremías
¿Dónde se manifiesta? ¿En qué tiempo? Más o menos entre el reinado de Josías, ¿verdad? Quien fue rey de Judá, y más adelante otros 2 reinados más. Si nosotros vamos a la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, vemos cómo el pueblo de Israel, desde que pidió un rey y tuvo por un primer rey que fue Saúl, luego David, ¿verdad? Y luego le sucedieron otros reyes más. Si estudiamos, si leemos la palabra de Dios, vamos a ver una historia hermosa de cómo ellos fueron pasando, cambiando de reyes. Y vemos que algunos se rebelaban contra la palabra y algunos no. Venía el castigo para los que se rebelaban, el castigo de parte de Dios. Y cuando aquellos que le servían realmente, pues venía lo que Dios, la recompensa de Dios. Y vemos que en el tiempo en que se rebelaba, el sacerdocio que debería estar sirviendo ahí, como que no lo hacía, se estancaba su trabajo. Aunque ellos ahí estaban sirviendo, muchos de ellos, a pesar que no tenían la venia del rey, a pesar que se había contaminado todo eso, seguían. Entonces vemos ahí a Jeremías hablando. ¿A quiénes le hablaban? Si había sacerdote, ¿por qué dice pastores? Obviamente él fue un profeta. Él estaba hablando para ese tiempo, pero también para un tiempo futuro. Porque la labor de aquel que servía debería de ser como un pastor que cuida de las ovejas, ¿verdad? Pero también encontramos en los diferentes libros acerca de pastores de ovejas, de animales, ¿verdad? Y conocemos por la historia que el primer pastor fue Abel en el principio. Luego también vemos a Moisés, que Moisés, siendo el hijo el hijo adoptivo de la hija de Faraón, él estuvo ahí en un sitial muy, muy honorable. Pero luego, también si tú lees la Biblia, vas a ver la historia. Si tú ya la leíste, ¿verdad? Y si no, pues la podemos leer. Que Moisés escapó. ¿Por qué? Porque pues cometió por accidente, él castigó a un hombre y este hombre murió. Y el faraón lo perseguía. Ahora se intercambió la posición. Ya Moisés ya no estaba en la posición ahí de ser muy, muy privilegiado, porque había matado a un egipcio. Entonces él se va y se convierte en un pastor, empieza a cuidar las ovejas de su suegro. Y más adelante vemos la historia de otro pastor, David, ¿verdad? Y cómo David escribe el Salmo 23 y habla del pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Qué hermoso, ¿verdad? Este salmo muy popular, muy conocido, que hasta en ceremonias acá lo recitan. Ceremonias que no tengan el link con las congregaciones. Acá es un país donde se lee la palabra de Dios en eventos grandes. Entonces, ese salmo muy conocido, ¿qué estaba haciendo David? David era un pastor. Él veía su trabajo, cómo era fuerte, dedicado. Pero él estaba viendo que encima de él había el pastor de pastores. Jehová es mi pastor. Así como yo cuido las ovejas, él cuida de mí, él me da pastos frescos. Y empieza a describir al real pastor. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento ahora, ¿verdad? Vamos al Nuevo Testamento y empezamos a ver quién ahí nos habló de pastor, cómo debe ser, quién es el pastor verdadero, dice, ¿quién es? Dice en Juan, en el Evangelio de Juan, ahí nuestro amado Mesías hablándonos en el capítulo 10 está escrito, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube, se mete por ahí de una manera así camuflada
Este es un ladrón, un salteador, mas el que entra por la puerta, mas el que entra por la real puerta, como debe ser, ¿quién es? Es el pastor de las ovejas. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando las ha sacado, todas ellas que son propias va delante de ellas, guiándolas. Usted ha visto a las ovejas preciosas en los campos. Yo sí lo he visto acá. Y lo he visto en mi país también. Y acá me encanta ir a relajarme los fines de semana al campo. Y veo ahí las ovejitas, cómo oyen la voz de su pastor, de quien los guía, les cuida, les da sus pastos. Entonces nuestro amado Mesías estaba hablando de una realidad, porque el pueblo de Israel se caracteriza por tener una agricultura fuerte en agricultura. Es una actividad fuerte en este país. Y por ende, había pastores que estaban ahí pastoreando sus ovejas. Nuestro amado Mesías está hablando de real pastor. Está hablando de cómo debe ser un pastor y nos va describiendo nuestro amado Mesías, recordemos, nuestro amado Señor Jesucristo, quien murió y resucitó, a quien le servimos tú y yo. Dice, más adelante, mas al extraño solo escucha la voz de su pastor, mas al extraño no le sigue, no le seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y luego acá dice, esta alegoría, este ejemplo que está poniendo nuestro amado Mesías, les dijo Jesús, pero ellos no entendieron. ¿Quiénes no entendieron? ¿Qué era lo que decía? Los fariseos, ¿verdad? Las otras personas no entendían. ¿Pero por qué está tratando el ejemplo del pastor de las ovejas? Él dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no oyeron a las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón, miren lo que acá dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida eterna y para que la tengan en abundancia. Yo soy, dice nuestro amado Mesías en el verso 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Eso es lo máximo del pastor. Nuestro amado Mesías fue lo máximo del pastor. Dio su vida en la cruz por ti y por mí. Quedó demostrado su sacrificio, ¿verdad? Y luego nos dice, más en el 12, más el asalariado, más el asalariado que no es el pastor, de quien no son sus propias ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, escapa inmediatamente ante un peligro. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Recuerda lo que dijo Jeremías. Abandona, maltrataron las ovejas, están dispersadas. El pueblo de Israel no fue guiado correctamente. El pueblo de Israel, ¿verdad? Que un tiempo, cuando Dios dio la orden, cuando estaban ahí los sacerdotes realmente sirviendo al Señor,
pero como hombres, como tú y como yo, fallaron y fallaron tremendamente. Entonces tuvieron que pagar las consecuencias, ¿verdad? Entonces ahí más adelante Jeremías, si tú lees, Jeremías dice, por eso nuestro Dios mandará ¿a quién? Está hablando de a Jesús, mandará al Salvador, al real pastor, aquel que realmente nos va a guiar hacia el Padre, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y acá nuestro amado Mesías está volviendo a decir, y en el 14 dice, el 13 dice, así que el asalariado huye, ¿verdad? Ya hemos explicado eso. El 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Serás tú una oveja del buen pastor? ¿Seré yo una oveja del buen pastor? ¿Realmente estamos escuchando la voz de nuestro pastor Jesús? Y luego acá está incluyendo a los gentiles. Miren lo que dice. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Solo un rebaño y un pastor. Está hablando de ti, de mí, del cuerpo de Cristo. Un día, todos unidos, ¿verdad? Con el pueblo de Israel y el cuerpo de Cristo. Y ahí nos vamos a quedar. Tú lo sigues leyendo, el capítulo 10 de Juan. Acá nos está explicando acerca de quién es el real pastor. Pero tú ahí me preguntarás, ¿pero qué hay, Victoria, de los otros versos que nos habla en la palabra de Dios, verdad? Por decir, acá yo tengo de Efesios capítulo 4, pero ¿por qué? Ahí dice que Dios, el apóstol Pablo habla en capítulo 4, el verso 11. Dice, y él mismo, vamos a leer, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y el 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y nos sigue diciendo, ¿no? Pero nos vamos a centrar en el verso 11 y 12. Acá Pablo está describiendo acerca del don que Dios da, un regalo. Sabemos que hubo apóstoles, porque los apóstoles pusieron el primer cimiento. Cuando tú construyes tu casa, tiene un primer cimiento. Ya no puede haber otro y otro más y otro más, solo uno. Ellos pusieron el primer cimiento con la doctrina, con lo que el Espíritu Santo les dio la nueva revelación para el cuerpo de Cristo. Entonces fundamentaron eso, por eso dice, algunos puso, no es un presente, puso apóstoles, profetas, vamos a seguir el orden, apóstol, profetas, a otros evangelistas y a otros pastores. Son dones que da el Espíritu Santo a fin de perfeccionar. No que todos van a tener ese mismo don. Ya los apóstoles, los reales apóstoles, ya cumplieron su rol de hacer el fundamento. Ahora los profetas también, porque había palabra de profecía, ¿verdad? Hoy es un don solamente, pero no para dar una profecía para una nación como antes. Y bueno, ese es otro tema, no me voy a extender mucho en eso. Pero bueno, acá dice pastores, menciona pastores, sí, como un don.
Pero realmente la palabra original, si vamos al griego, el significado de pastor no es el significado que le da David en el Salmo 23 o que lo da nuestro amado Mesías en Juan 10, porque el real pastor es solo nuestro amado Mesías. Lo demás, ¿qué nombre le ponemos? Son dirigentes, como dice en Hebreos. Hebreos capítulo 13, que es muy conocido, el capítulo 13, el verso 17. Vamos, ¿qué nos dice Hebreos capítulo 13, el verso 17? Y lo voy a leer acá. La palabra de Dios nos dice: obedezcan a sus dirigentes y sométase a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Como quienes tienen que rendir cuentas. Como quienes tienen que rendir cuentas. El pastor que nos habla en Juan 10 no tiene que rendir cuentas, ¿verdad? El pastor es el pastor de pastores. Pero los dirigentes, aquellos que están, ¿qué significa dirigentes? Que dirigen, que están al frente, que presiden, tienen un límite. Lo de Hebreos dice: obedezcan. Obviamente, si nosotros vamos y formamos parte de un grupo, tenemos que respetarnos unos a otros y a aquella persona que está ahí para presidir, para dirigir. Si tú vas a un comité, tú vas a un lugar donde hay un presidente, una secretaria, tú te tienes que someter a ese comité. Cuando tú vas a elecciones, vas a votar, hay un comité ahí. Tú tienes que presentarte, ser una persona que respeta la regla, la forma. Es igual, el dirigente de una congregación es un dirigente. No es pastor como solo es el pastor de pastores, sino que hoy en día se ha ido implementando esa palabra. Y al implementarse esa palabra, nosotros los humanos la asociamos inmediatamente con la palabra de pastor. Y vamos al Salmo 23 y vamos inmediatamente y nos enfocamos también con lo que dice en Juan 10. Entonces asociamos y decimos: ay, quien me está pastoreando es el pastor, y nuestra mente dice: ay, es el pastor y tengo que respetarlo y tengo que someterme y tengo que hacerle la veña y tengo que hacerle muchas cosas. Y no es así, es un dirigente, es un ser humano como tú y como yo que tiene roles. Y vamos a Timoteo. ¿Qué dijo? ¿Qué dejó escrito el apóstol Pablo? Para los requisitos: dirigente, líder, obispo, que es lo mismo, son sinónimos. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué se demanda de estas personas? ¿Puede cualquier persona asumir el liderazgo? ¿Podrá cualquier persona ponerse al frente para estar dirigiendo en ese momento al cuerpo de Cristo? Sabemos que las ovejas son ¿de quién? Del pastor Jesús. ¿Usted alguna vez ha escuchado: ay, mis ovejas, ay, voy a saludar a mis ovejas, tengo mis ovejas? Por eso ahí había una pregunta en el inicio, en la introducción. ¿A quién tú estás pastoreando, amigo, amiga, dirigente? ¿A quién? Probablemente son tus ovejas porque te llamas pastor. Sí que son tus ovejas, ¿verdad? Son tuyas. Pero no las ovejas de nuestro amado Mesías. Porque bien claro nos dice
Vamos a primera de Timoteo, acá lo tenía la cita separada. Primera de Timoteo capítulo 3, nos dice la palabra de Dios. Ahí los requisitos, ¿cuáles son? ¿Qué demanda hay para los obispos, los ancianos o los dirigentes? Porque el único pastor es Jesús. Y él no tiene que tener requisitos, ¿verdad? Solo él dice, el pastor ama a las ovejas, da su vida por ellas, da su vida por ellas. ¿Tú conoces algún dirigente o pastor, como lo llamas, que ha dado su vida por la oveja del Señor? ¿Que ha dado su vida por alguien? ¿Te visita constantemente? ¿Te está visitando cuando estás enfermo? ¿Ha tocado la puerta de tu casa? ¿Está preocupado por ti? Te está no solamente llamando por teléfono, te está tocando la puerta, te está llevando una canastita de víveres. Tal vez perdiste tu trabajo y no tienes que comer. Ha llegado justo a tu puerta tu pastor, ¿cómo lo llamas? Porque el pastor da la vida por las ovejas. El dirigente tiene acá ciertos requisitos, como dice en primera de Timoteo capítulo 3. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, noble función aspira. Noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer. Esposo de una sola mujer. Moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, ni amigo del dinero. Miren lo que dice, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa. Debe gobernar, dirigir bien su casa. Luego que dice, y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿qué sucede? Su familia, el que no sabe gobernar bien su casa o familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Cuidar del cuerpo de Cristo, cuidar de la iglesia de Dios, cuidar de las ovejas del pastor Jesús. ¿Cómo podrá hacerlo si no hay un buen testimonio? Si ama el dinero, si solo ocupa ese lugar por un salario. No, y dice acá, no debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso, orgulloso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. El diablo cayó en orgullo, ¿verdad? El orgullo. Tengamos mucho cuidado. Los humanos, todos, estamos peleando con nuestro yo, constantemente. Nadie puede decir, no, yo no soy orgulloso, yo soy humilde, ¿no?
como algunos me dicen, no, yo soy humilde, yo nunca le guardo rencor a nadie, yo soy humilde. Ok, díselo al Señor, no me lo tienes que decir a mí. Todos peleamos con nuestra carne. Y si nosotros damos rienda suelta a nuestra carne, ¿a quién le conviene que demos rienda suelta a nuestra carne? ¿A quién? Al otro, ¿verdad? Se va a sentir contento. Conclusión es, ¿quién es realmente? ¿A quiénes nosotros estamos llamando pastores? ¿A quiénes realmente estamos imitando? ¿A quiénes estamos siguiendo? ¿Qué voz estamos escuchando? Realmente, un verdadero dirigente, un verdadero obispo, un verdadero líder congregacional, ahí en la congregación, realmente deberá llevar el título de pastor. Un título de pastor, nuestro amado Mesías nos dejó bien claro. Nos dijo muy claro en Juan 10:10, en Juan capítulo 10. ¿Quién es el real pastor? Se describió él mismo lo describió. Muchos no entendieron, los fariseos, los saduceos, quienes estaban ahí detrás, no entendieron. ¿Por qué? O no quisieron entender, o no quisieron aceptar, hasta que empezó a hablarle más claro. Lo tenemos ahí, ¿verdad? Más claro ya no hay, ahí está clarísimo. Conclusión es el tema, sacerdotes versus pastores. Lamentablemente, hoy en día se ha confundido estos dos nombres, como se confunden estos dos nombres, se ha confundido los roles. Una de las preguntas también que estaba ahí en la introducción es, ¿de dónde son? ¿De qué país, no? Porque algunos dicen, bueno, yo soy peruana, yo soy inglesa, yo soy mexicana, etc. Yo no soy de Israel, así que lo que esté pasando allá, ¿no? Que es otro tema que vamos a tratar, lo que esté pasando allá, a mí no va nada conmigo, porque yo soy bien peruana, ¿no? Diría yo soy bien peruana, muy nacionalista. Pero, o muchos dirán, yo soy bien mexicana, dirá Rosy, ¿verdad? Yo soy súper mexicana. Pero estamos nosotros confundiendo los roles que Dios, nuestro Padre Celestial, le dio en un inicio al pueblo de Israel. Los levitas de la tribu de Leví eran los sacerdotes que servían a tiempo completo, tenían designado una paga, lo soportaban, le daban mantenimiento, le daban el pueblo. Pero ya pasamos en el Nuevo Testamento, donde hay dirigentes, donde hay obispos reconocidos en la congregación, donde van a estar ahí, pero ellos en ningún momento, Pablo dice en 1 Timoteo, tienen que ganar un salario. Todos tienen que darle un salario a este hombre, porque se va a dedicar a tiempo completo, no dice. Si tú anhelas obispado, bien lo haces. Porque tienes que ser así, tienes que ser ejemplo, tienes que estar al frente, dirigiendo, no pastoreando. Pero hoy en día, muchos tomamos la posición de sacerdote o de pastor, ¿verdad? Y decimos, bueno, yo soy pastor,
pero un pastor de oficina, un pastor cibernético, ¿no? Cibernético lo llamaríamos, o un dirigente cibernético que solo te está ya ahí supervisando, va el teléfono o reuniendo por Zoom o reuniendo solo por la social media. Recordemos, el pastor da su vida por la oveja. Yo soy trabajadora social o asistenta social. He trabajado con grupos en comunidades marginales. Tenía a mi cargo más de 100 familias. Era mi trabajo, me pagaban. Y yo tenía que hacer la visita a esas 100 familias, mínimo una visita por año. Una visita por año mínimo a cada familia. A veces le hacía más de una visita. Y a los que estaban enfermitos, ¿no? Enfermitos emocional, enfermitos en muchas áreas, pues se le hacía un seguimiento. Se estaba yendo al mismo campo de acción, en la zona de esta comunidad. Yo no estaba sentada en una oficina llamando por teléfono, pero hoy en día los dirigentes que hay en nuestras congregaciones, y no son llamados ni sacerdotes ni pastores, ¿verdad? Dirigentes. Hoy en día, ¿qué están haciendo? Es la pregunta. Y ahora sí, ¿recibirá un salario o una ofrenda? Eso tú lo respondes. Eso tú lo respondes, porque yo sé que tú has entendido esto, ¿verdad? Tú has entendido. Pareciera, wow, ¿qué está hablando Victoria? Voy a ir corriendo para verificar. Muy bien, tienes que verificar. Lee la palabra de Dios, léela. Amén. Vamos a orar. Ahora vamos a orar, porque yo conozco personas que realmente, sí, personas, recuerdo en Trujillo, donde me estuve congregando, personas que realmente, como dirigentes al frente, y que algunos lo llamamos pastor, eran una persona muy sencilla y hasta en la presencia de Dios. Él no recibía nada. Si alguien le quería dar una ofrenda, bueno, lo recibía, bienvenido. Le daban su pasaje para movilizarse solamente. Una persona muy sencilla que estaba visitaba aún a aquellos que todavía no habían recibido a Jesús, a las familias. Ahí sí hay un remanente que realmente ha entendido, pero todavía la mayoría estamos caminando conforme nos parece bien, conforme a lo que nos enseñaron, la tradición, pero no vamos a escudriñar la palabra de Dios. Escudriñemos la palabra, leámoslo, no dejemos que la voz del que no es pastor, del que entra por ahí saltando, nos quiera llevar hacia otra dirección. Recordemos que nuestro amado Mesías, cuando vino por primera vez, no estaba todo ok. No había un avivamiento. No la gente corría hacia Dios, no. Hubo problemas. Había
una dirección distinta que la gente estaba siguiendo. Las ovejas del Señor estaban dispersas. Muchos tenían hambre ¿de qué? De conocer a Dios. Estaban ahí perdidos y en ese contexto llegó nuestro amado Mesías. En ese contexto. Por eso Él empezó a hablar y decir, vengan, aquí estoy, como dijo Jeremías, mandará. ¿A quién? Mandará aquel que va a unir las ovejas, que las va a traer. Cuando habla el pastor, las ovejas, la gente que era del redil, la gente que estaba expectante en escuchar al real pastor, fue a él. Hoy en día se dice, se está viendo señales. Nuestro amado Mesías, Maranata, Cristo viene pronto. Igual, de la misma manera, el pueblo que decimos ser pueblo de Dios, estamos dispersos, perdidos, siguiendo la voz del que no es pastor, siguiendo la voz de falsos pastores, falsos profetas, falsos pastores, porque no tienen la categoría, no tienen el requisito demandado, como habla nuestro amado Mesías en el capítulo 10, como habla Pablo en el capítulo 3, primera de Timoteo. Lo tienes ahí en tus manos, escudriñalo. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh Dios eterno, porque tú nos abres el entendimiento. Vivir en tiempo de gracia no es solamente cantar hermoso, danzar hermoso, orar hermoso. Es vivir en tu palabra, es tener esa relación contigo cada día y dejar morir nuestra carne, nuestra naturaleza humana poco a poco y que los frutos de tu Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no vino solamente para hacerme ahí emocionarme nada más, sino para vivir en convicción, para que los frutos del Espíritu Santo sean visibles y vaya muriendo mi yo, mi orgullo, mi interés en el dinero, mi interés en la posición, mi interés en gobernar, mi interés en maltratar a la gente, en hablarle con palabras duras. Señor, muchas de tus ovejas están siendo maltratadas, así como esa viuda que dio lo último que tenía. Muchas de tus ovejas están siendo maltratadas y muchas de ellas están corriendo a la voz del lobo y no del pastor. Oh Dios eterno, misericordia, misericordia, oh Dios. Misericordia, yo sé que tú vienes pronto y tú nos das un nuevo chance a cada uno de nosotros. Danos una nueva oportunidad para acercarnos a ti, al real pastor. Como decía David en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Junto a aguas de reposo me hará descansar. Gracias, mi Rey. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y ahora vamos a orar por la nueva generación. Como algunos saben, acá en Inglaterra, Dios me permite salir con un grupo a poder compartir las buenas nuevas de salvación en las calles. Sí, en las calles. Somos diferentes, de diferentes congregaciones, las personas que nos reunimos y tenemos un solo objetivo, hablar de nuestro Rey de Reyes, Jesús. Y este viernes pasado, realmente fue hermoso para mí poder encontrarme con dos preadolescentes en la calle, dos hermosos preadolescentes que
bueno, en la escuela hubo actividades y salieron bien temprano. Y ustedes saben, los chicos por ahí distrayéndose en el pleno centro. Y cuando me vieron a mí con mi micrófono, a punto de empezar, ellos me dijeron, ¿yo puedo hablar con tu micrófono? Y yo les dije, bueno, si ustedes van a hablar de Jesús, porque mi misión acá, les expliqué. Y ellos dijeron, sí. Uno de ellos dijo, sí, yo creo en Jesús. Yo también. Y el otro dijo, yo también. ¿Y de verdad quieres decir algo? Sí, yo quiero decir, pero usted empiece primero, me dice. Usted empiece primero. Y yo, bueno, yo empecé y los presenté. Y luego una del equipo me alcanzó un folleto. Y cuando él recibe el folleto, me dice, yo puedo leer este folleto. Y yo le dije, claro que sí, léelo. Y en mi corazón, me tocó mi corazón. Porque ver a un niño y al otro niño, los dos, con que sus ojitos le brillaban de alegría de coger un micrófono. Yo no sé qué los motivó, pero ahí en la calle se sintieron, no sé, hablando, tal vez ellos se sintieron importantes, no lo sé cuál haya sido su motivación. Pero lo bello, lo hermoso fue que estaban hablando de Jesús y leyendo con una claridad y así fuerte se escuchaba su vocecita hablar de Dios. Yo me quedé muy, muy contenta y agradecida a Dios. Luego vinieron otros grupos de jóvenes que estudian inglés y me pidieron que repitiera la canción que estaba danzando. Y fue un momento hermoso y luego oré por la nueva generación. Oré por ellos. ¿Qué te parece si hoy oramos por tus hijos, por tus nietos, por la nueva generación? Míralos, no los mires como que ellos no van a poder o como que ellos tienen que repetir tu historia. Ellos tienen su propia historia. Lo que sí van a repetir es llevar el mensaje de salvación. Y Dios lo va a usar como Dios quiere, como Él quiere, no como tú has aprendido, no como tu institución te ha enseñado, sino como el Espíritu Santo va a usarlos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, dice el Salmo 8. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por la nueva generación. Gracias por estos dos jovencitos, Señor, que tú me permitiste, oh Dios, conocer, encontrarme. Gracias por George. Gracias por Jack. Señor, gracias, Señor, donde se encuentren en este momento, donde estén ahí, Espíritu Santo, usted sea tocándolos, separándolos para que sean mensajeros tuyos, Señor, mensajeros tuyos, Padre Santo. Nosotros vamos a pasar, esta generación pasará, vendrán nuevas generaciones, vendrán los hijos de mis hermanas, vendrán los nietos de mis hermanas, vendrán ahí ellas, estos nuevas generaciones, ellos y ellas, Señor, todos, Padre. Oh Dios, creemos que usted está levantando una generación que se sacude de toda tradición, de toda religiosidad. Oh Dios eterno, que van a correr a ti por medio de Jesucristo solamente. Lo creemos, Señor. Te los presentamos, están en tus manos y hágase conforme a tu voluntad en el nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias, Jesús. Gracias, mi Rey. Bendecimos a Israel. En the name of Yeshua HaMashiach, bendito sea Israel y la paz sea sobre Jerusalén. Sobre Jerusalén, el alumbramiento del Mesías sea sobre Jerusalén.
Gracias, mi Rey. Amén y amén. Gracias le damos al Señor. Gracias a aquellos que se conectaron, que se quedaron hasta el final con nosotros. Que Dios les siga bendiciendo y los que van a escuchar luego este video, recordemos que solo va a estar un mes en Facebook, solo por un mes. Yo luego lo estaré compartiendo en YouTube, pero espero que puedas verlo antes de que pueda caducar. Que Dios te bendiga, un abrazo grande y un beso enorme. Bye bye. See you next week, God willing. Bye bye.